Gama Noticias. Conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores. ¿Qué tal, amigos de La Sal en la Herida del Tiempo.com? La gente de Gama Medios, que comprende Gama Televisión, Gama Estéreo, Gama Colombia y el portal de noticias plumaindependiente.com, el podcast que también tenemos y toda la gente que se une a los contenidos que nosotros divulgamos. También el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet. Hoy vamos a hacer un pare en estas entrevistas que venimos realizando con candidatos a las diferentes corporaciones para las elecciones del 29 de octubre y vamos a desarrollar un informe que nos tiene bastante preocupados. Vamos a invitar a la doctora Lourdes Castro García, abogada defensora de los derechos humanos y coordinadora del programa Somos Defensores. Ella nos va a ilustrar, nos va a ayudar a desarrollar este informe que publica Global Witness y que nos deja bastante preocupados. El solo encabezado dice: casi 2.000 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas entre 2012 y 2022 por proteger el planeta. Pero hay otra parte más triste. El año pasado, Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios del mundo, con 60 muertes en total, lo que supone más de un tercio de los asesinatos ocurridos. Y hay una cantidad de conclusiones que vamos a ir desarrollando a través de la entrevista. Doctora Lourdes, con los buenos días, está madrugando con nosotros, no son todavía ni las 7 de la mañana, pero accedió a darnos esta entrevista. ¿Qué opina de este informe, doctora Lourdes, con los buenos días? Bueno, buenos días, Giovanni, buenos días para todos los radioescuchas. Pues ciertamente el informe 2022 de Global Witness, que se denomina Siempre en Pie, hace un balance muy preocupante de lo que es la situación de violencia que se ejerce contra las personas que defienden la tierra en el medio y el medio ambiente, particularmente en América Latina, quienes defienden la Amazonía, y desafortunadamente Colombia vuelve a ocupar el primer lugar como el país donde más agresiones se cometen, más asesinatos concretamente se cometen contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, seguido de Brasil y México. Entonces, ciertamente volver a tener ese récord eh, en un informe de Global Witness, pues es bastante preocupante y nos llama a, a todos a la reflexión sobre qué está pasando con estos liderazgos en nuestro país. Doctora Lourdes, de pronto me disculpa si me equivoco, pero entonces esto no es de gobierno, porque estamos en un gobierno que aparentemente, y cuando estaba en campaña y en años anteriores, pues pegaba un grito en el cielo, como decimos popularmente en Colombia, por esta serie de asesinatos, pero yo veo que este informe comprende 2022 también y ya estaba el nuevo gobierno, entonces no podemos hablar que es por algunos gobiernos en particular. Bueno, lo que pasa es que siempre el deber de protección reforzada a las personas que defienden los derechos humanos, que comprenden, por supuesto, las personas que defienden el medio ambiente y la tierra es de los estados. O sea, es una responsabilidad estatal, reconocida internacionalmente, reconocida en nuestra Constitución Nacional. En el marco de esa obligación estatal, pues los gobiernos, independientemente del gobierno que sea, tienen importantes responsabilidades para el cumplimiento de esa responsabilidad estatal. Este informe comprende el 2022. El nuevo gobierno de Colombia asumió en agosto del 2022. Es decir, que solo le corresponden, por decirlo de alguna manera, 4 meses de este reporte anual. Con eso no quiero menguar su responsabilidad, sino simplemente aclarar y decir que así lo reseña el informe, y nosotros también desde Somos Defensores lo consideramos muy positivo. El gobierno logró la aprobación del Acuerdo de Escazú durante la primera legislatura del año, o sea,
recién entrado el nuevo gobierno y tanto Global Witness como nosotros consideramos que esa es una herramienta muy importante en favor de las personas que defienden la tierra del medio ambiente. Esperemos que la sentencia de la Corte Constitucional declarando la exequibilidad de esa ley que incorpora a nuestro reglamento interno el Acuerdo de Escazú salga pronto para que empiece a regir en Colombia los parámetros que determina el Acuerdo de Escazú. Doctora Lourdes, ¿cuál es la labor específica de Somos Defensores y cómo sugerir alguna política pública, si se puede usar el término, para que estas cifras pues mermen un poco porque son escandalosas? Sí, señor. Pues Somos Defensores es un consorcio creado por 3 importantes organizaciones de derechos humanos hace 25 años, que son la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación Minga y Benposta Nación de Muchachos, con la idea de trabajar por la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos que comprenden los liderazgos sociales. Entonces, digamos, nosotros en este marco nos dedicamos a hacer monitoreo sobre las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos, a visibilizar la situación que sufren y las agresiones que sufren, a llamar la atención justamente para que haya políticas públicas que realmente tiendan a propiciar entornos seguros y favorables para la defensa de los derechos humanos a grandes rasgos. Ese es nuestro trabajo y por eso es que somos referente de Global Witness en el monitoreo de sus informes. En términos de política pública, que es la pregunta que usted me estaba haciendo, además de contarle nosotros qué hacemos, pues justamente con este gobierno, las plataformas de derechos humanos, venimos lo que podemos llamar en una fase de alistamiento para una construcción participativa de una política de garantías para el ejercicio de la labor de la defensa de los derechos humanos. Con esta política pública de garantías que se va a empezar a construir en breve de forma participativa, producto de esta interlocución y que se ha tenido con el gobierno y que es una deuda pendiente hace muchos años, pues esperamos primero ordenar lo que existe en materia de política pública en Colombia, porque no es que no existan herramientas normativas en Colombia, es que está para proteger a las personas defensores, es que están dispersas, se traslapan entre sí, no se aplican, no hay la debida coordinación institucional, interinstitucional, no hay de la debida coordinación nación-territorio, y todo esto hay que ordenarlo en una política pública coherente, armónica y eficaz, que sea debidamente articulada y sobre todo, muy importante para nosotros, que tome también en cuenta las importantes avances que constituyó lo señalado en el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Colombia en el 2016 para la protección y seguridad de personas defensoras de derechos humanos, comunidades, organizaciones en los territorios y para los firmantes de paz. Entonces, consideramos que hay importantes herramientas que deben traerse de nuevo para fortalecerlas en la construcción de esta política pública de garantías, que como le digo, hay la voluntad del gobierno que empecemos a construir participativamente y que tendría un componente de respeto, un componente de prevención, un componente de protección, un componente de investigación, judicialización y sanción y un componente de garantías de no repetición. Doctora Lourdes, con respecto a las potencias, ¿qué comportamiento tienen para ayudarnos a solucionar esta serie de problemas, pues cifras escandalosas?
Y la segunda pregunta, más o menos entendiendo lo que usted nos explica, ¿los anteriores gobiernos de Colombia hicieron oídos sordos a esta situación? ¿Este gobierno está mucho más dispuesto a escucharlos? Bueno, voy a empezar por la segunda, que es más particular, y después voy a la primera, Perfecto. que es más general. La segunda es que indudablemente hay un cambio entre este gobierno y el gobierno anterior frente a la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y concretamente defensores de la tierra y del medio ambiente. Venimos de superar, digamos, un negacionismo de la gravedad de la situación del gobierno anterior a un gobierno que acepta que la situación es grave y que hay que adoptar medidas para enfrentar esa situación y que está dispuesto a hablar con las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales para ver qué medidas tomar. Entonces, en eso hay un cambio sustancial. También hay que considerar en particular con los líderes, liderazgos, defensores del medio ambiente y su situación tan grave, es que este es un gobierno comprometido con la crisis climática y comprometido con la protección del medio ambiente. En esa medida, entonces, la situación de personas que también están en esta causa, pues se convierte también en una prioridad que no hemos visto en gobiernos anteriores. Eso en cuanto a la segunda pregunta. En cuanto a la primera pregunta, tal y como se reseña en este informe de Global Witness, eh, las, los países industrializados, las grandes potencias, como usted dice, también tienen serias responsabilidades que asumir en esta situación, no solamente para enfrentar la crisis climática, que es global y que nos afecta a todos por igual, y que, como dicen los científicos, el tiempo se nos acorta, Sí. sino para enfrentar esta situación de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, porque muchas veces la protección de sus inversiones, de sus industrias y demás, los intereses corporativos se privilegian sobre la base de la defensa de la vida y la protección de estas personas. Y muchas veces la defensa del medio ambiente, la defensa de los territorios y de la tierra se enfrenta contra estos intereses corporativos. Entonces, eh, hay que recordarle a los estados que hay unos estándares de derechos humanos que deben cumplir, y esos estándares de derechos humanos que deben cumplir los obliga a la protección de quienes defienden el medio ambiente y de quienes defienden la tierra y en general a quienes defienden los derechos humanos. Es un buen momento para recordarlo porque este año se cumplen 25 años de la Declaración de las Naciones Unidas en torno a personas defensoras de derechos humanos. Entonces es un buen momento para que los estados reflexionen sobre este tema. Y como reseña el informe de Global Witness, hay una herramienta muy importante, por ejemplo, que se está discutiendo en estos momentos entre los miembros de la Unión Europea, que es una eh, directiva sobre la debida diligencia de las empresas, que obligaría a las empresas europeas, así operen en terceros países, a estudiar qué riesgos pueden estar conllevando sus operaciones y actuar en consecuencia. Pero además, si esta directiva se aprueba, habría la posibilidad de que afectados puedan demandar ante tribunales europeos por la falta de esta debida diligencia. Entonces, así como el acuerdo de Escazú se considera una herramienta muy importante en el contexto de América Latina, si se aprueba esta directiva europea, se considera también un avance y una herramienta muy importante a nivel de la Unión Europea. Pero viendo el informe, dice que estas conclusiones se dan a conocer antes que los gobiernos del mundo se reúnan en noviembre en los Emiratos Árabes Unidos para la COP28.
¿Esas reuniones tienen, digamos, algo de solución para estos problemas o como decimos popularmente los periodistas, es un saludo a la bandera? Como le decía hace poco, los expertos están diciendo que el tiempo se acorta para enfrentar estas crisis climáticas. Entonces, usted tiene razón, muchas veces se sacan declaraciones muy bonitas, se suscriben compromisos que a la final pues no se cumplen. Pero yo creo que en la medida en que cada vez los efectos de la crisis climática son más contundentes para la humanidad en su conjunto, eh, esperemos que los estados reunidos en esta COP tengan conciencia de ella y actúen en consecuencia, porque los efectos ya se están viendo muy fuertemente de manera global y no se pueden seguir privilegiando los intereses de unos pocos cuando la humanidad en su conjunto está en riesgo. Doctora, nosotros antes de hacer una entrevista publicamos en redes, hacemos una especie de pretest para que la gente mande preguntas. Vamos a escoger tres. Una es de Nora Narváez. Más que pregunta, es una reflexión. Dice que estos temas de asesinatos de líderes sociales, cambio climático y todo, lo han estigmatizado como si los culpables fueran los estados capitalistas y los defensores los estados de izquierda. ¿Usted piensa que es cierto? Como le digo, no es una problemática de si son estados de izquierda o son estados de derecha o son estados progresistas es un problema de cumplir las responsabilidades que tienen los estados para la protección de personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales en general y personas defensoras del medio ambiente y de la tierra en particular. Es una cuestión de responsabilidad de los estados, en la que evidentemente los gobiernos tienen muchas obligaciones en el marco de esas responsabilidades de los estados. Y el llamado entonces que hace Global Witness es en general a todos los estados que cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que sean conscientes del importante papel que las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente cumplen para enfrentar la crisis climática que nos debe interpelar a todos y a todas. Carlos García dice que esto es una prueba fehaciente que los acuerdos de paz no funcionan porque se supone que un país con acuerdo de paz implementado no podría manejar estas cifras. Evidentemente, como dice Carlos Giovanni, nosotros, la problemática de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales es multicausal. No podemos decir que hay una sola causa. Y en un país tan complicado, con una reconfiguración de conflicto armado y demás como Colombia, pues se hace mucho más complejo. Eh, de todas maneras, sí, como programa Somos Defensores, Global también lo ha mencionado en algunos informes precedentes, sí consideramos que el no cumplimiento y la no adecuada de la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 tuvo un impacto negativo en materia de protección a liderazgos sociales. Si hubiéramos implementado en debida forma, con la celeridad necesaria, el acuerdo de paz de manera integral, con esa perspectiva territorial y étnica tan importante, y también poniendo en marcha los mecanismos concretos para protección de firmantes de paz y personas defensoras de derechos humanos y comunidades en los territorios que prevé el acuerdo de paz, quizás estaríamos en otro escenario, en donde de alguna manera no estaríamos enfrentando estos cuadros de violencia tan altos contra estas personas defensoras de los derechos humanos en general
y líderes ambientales y de la tierra en particular. Y por último, Lucy Narváez va más allá y dice que el alcalde quien lo ronda, otro término que manejamos en Colombia, y dice que estos informes, ¿quién le hace veeduría? ¿Quién certifica que sean ciertos? Todos los informes de las organizaciones internacionales como este de Global Witness incluyen en la parte final la metodología que han utilizado para la construcción de los informes y las fuentes que han utilizado. O sea, tener en cuenta el monitoreo tanto como metodología como fuentes y el cruce de un marco metodológico particular como las fuentes que lo alimentan es muy importante. Claro. Entonces, si esta persona quiere, digamos, monitorear la veracidad del informe de Global Witness, pues puede revisar y corroborar las fuentes que ha utilizado para ello. De la misma manera, pues estos informes siempre pues, son públicos y se someten al escrutinio público. Es decir, que están los espacios abiertos, como este, por ejemplo, que usted está brindando, para debatir abiertamente estos informes. Por eso son informes públicos. Igualmente, si un Estado, si un gobierno, si determinado sector productivo, si determinada organización se siente de alguna manera o pone en duda lo que dice el informe, tiene toda la libertad y para eso están los canales abiertos también de los medios de comunicación para discutirlos. Yo considero en particular que el que estos informes se difundan públicamente es porque se ponen a través de los medios de comunicación en consideración y en escrutinio público. Y en esa medida, pues ustedes los periodistas cumplen un importante papel para ese escrutinio público de los informes de las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así es, doctora Lourdes, hay que decirle a los oyentes, televidentes, lectores que vamos a dejar en la versión escrita de esta entrevista, porque también la hacemos en video y en audio, pues el PDF con el informe y también hay una página globalwitness.org donde, como dice la doctora Lourdes, pueden entrar y verificar. Y también lo que usted dice, pocos, digamos, espacios periodísticos le ponen atención a esta serie de informes o quedan en el titular, no lo desarrollan. Por eso es que nos gustó la idea de entrevistarle y que usted nos aclarara puntos importantes. Ya para terminar, doctora Lourdes, sabemos una persona bastante ocupada. ¿Qué conclusiones podemos sacar? No del informe, sino como de un accionar para poder diezmar un poco esta serie de cifras que de todas maneras lo dejan a uno bastante inquieto. Yo creo que a nivel del ejercicio ciudadano no se puede perder la exigibilidad. O sea, como ciudadanos podemos exigir. Y como ciudadanos entonces podemos estar pendientes de que se hagan acciones concretas como lo que le digo, una vez incorporado el acuerdo de Escazú a nuestro ordenamiento interno tenga una debida implementación, porque muchas veces se incorporan los tratados a nuestro ordenamiento jurídico e igualmente siguen, es para seguir llenando bibliotecas porque no se cumplen. Entonces, el acuerdo de Escazú da un papel muy importante, por ejemplo, para el derecho a la información, para la protección de los líderes ambientales, para la participación, para que sean tomados en cuenta en iniciativas que tengan que ver con la protección del medio ambiente, y esos son herramientas muy importantes que no solo le corresponde a exigir a estos liderazgos, sino a todos como ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, combatir la estigmatización contra los liderazgos ambientales, que también se menciona en el informe de Global Witness, es muy importante. O sea, muchas veces los líderes ambientales y liderazgos ambientales son señalados de ser contrarios a políticas de desarrollo. Y esa estigmatización es el primer eslabón Claro. en una cadena de violencia. Entonces,
Contribuir la estigmatización es una responsabilidad, evidentemente. Buscar cómo desactivamos toda esa estigmatización y esos patrones de señalamiento que se han montado corresponde, evidentemente, a los gobiernos, pero también, por ejemplo, los medios de comunicación y periodistas tienen una responsabilidad importante en este ámbito. Y un elemento también fundamental es la superación de la impunidad. Claro. Mientras no haya la investigación, judicialización y sanción de los responsables de estas agresiones contra estas personas, de estos asesinatos, pues los círculos de violencia se repiten y terminan perpetuándose. Entonces, el papel de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en un real esclarecimiento y determinación de responsabilidades, no solamente materiales, también intelectuales, de quienes están detrás de estos crímenes, qué intereses se mueven, qué patrones de conducta se identifican, es muy importante. Y entonces también, por supuesto, el papel de los jueces, aunque el primer eslabón siempre son investigaciones hechas con la debida diligencia, pero de los jueces para juzgar a estos responsables y sancionarlos de acuerdo a la legislación colombiana. Mientras tengamos unos niveles de impunidad tan altos frente a esta violencia contra los liderazgos ambientales, también será muy difícil que esta violencia comience a desescalarse como debiera ser. Interesantes reflexiones de la doctora Lourdes Castro García, abogada defensora de los derechos humanos y coordinadora del programa Somos Defensores con respecto a este informe de globalwitness.org. Doctora, muchas gracias de verdad, nos ha aclarado muchas dudas y también ha aportado soluciones a disminuir estas escandalosas cifras. Muchas gracias por estar con nosotros acá en la sala del tiempo.com y pues esperamos tener una nueva entrevista como para ver cómo ha evolucionado para bien esta problemática. Claro que sí, Giovanni, un saludo muy especial para usted, un buen día y también para toda la audiencia. Muchas gracias. Y ustedes, amigos de la sala en herida del tiempo.com, Gama Medios, canal de YouTube, Giovanni Agudelo TVNet, el podcast y los diferentes medios donde colaboramos. Muchas gracias por estar con nosotros y la próxima semana más personajes de interés. Gama Noticias. Conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores.